La guerra. Un espectro que ha perseguido a la humanidad desde sus inicios. En el crisol de la batalla, la supervivencia se convierte en el único imperativo. Pero la historia nos muestra un lado oscuro, un catálogo de tácticas que van más allá de la simple búsqueda de la victoria. En el teatro de operaciones, donde la vida se extingue en un instante, algunos comandantes y gobernantes han recurrido a métodos que desafían los límites de la crueldad. Estrategias diseñadas no solo para derrotar al enemigo, sino para aplastarlo, para dejar una cicatriz imborrable en la faz de la tierra y en la memoria de la humanidad. Acompáñenme en el arte de la guerra a explorar los rincones más oscuros de la historia militar, donde la línea entre la estrategia y la brutalidad se desdibuja por completo. Imaginen un enemigo avanzando por vuestro hogar, consumiendo vuestros recursos, amenazando con extinguir todo aquello que apreciáis. Ahora, imaginen la respuesta: convertir vuestra propia tierra en un páramo yermo, negándole al invasor cualquier posibilidad de sustento. Esta es la esencia de la táctica de tierra quemada. Un ejemplo desgarrador se encuentra en la invasión napoleónica de Rusia en 1812. Ante el avance imparable de la Grande Armée, el general ruso Mikhail Kutuzov adoptó una estrategia despiadada: la retirada constante, quemando cosechas, pueblos enteros, dejando tras de sí un desierto helado. Los soldados franceses, ya debilitados por el crudo invierno ruso, se enfrentaron a un enemigo invisible: el hambre. La falta de suministros y el frío implacable diezmó las filas francesas. Lo que se suponía una rápida campaña se convirtió en una lenta y agonizante derrota. Casi un siglo después, durante la Segunda Guerra Mundial, la historia se repitió. Esta vez, fueron los soviéticos quienes, ante el avance implacable de la Wehrmacht alemana, aplicaron la táctica de tierra quemada. Campos de trigo en llamas, pueblos reducidos a cenizas, infraestructuras vitales destruidas. Un sacrificio necesario, según la lógica implacable de la guerra, para frenar el avance del enemigo a cualquier precio. La tierra quemada es un testimonio brutal de la capacidad humana para la autodestrucción en nombre de la supervivencia. Una estrategia que convierte el propio hogar en un arma, dejando tras de sí un legado de desolación y muerte. Desde tiempos inmemoriales, la enfermedad ha sido un enemigo invisible y aterrador. Pero en la crueldad de la guerra, incluso la enfermedad puede convertirse en un arma. La guerra biológica, el uso deliberado de agentes patógenos para debilitar o eliminar al enemigo, tiene una larga y sombría historia. Un escalofriante ejemplo se encuentra en el siglo XIV, durante el asedio de la ciudad de Kaffa, en Crimea. Las fuerzas mongolas, lideradas por el Khan Yani Beg, se enfrentaban a una resistencia feroz. Entonces, la peste bubónica, la temible muerte negra, azotó al ejército mongol. Lejos de desanimarse, los mongoles vieron en la tragedia una oportunidad. Utilizando catapultas, lanzaron los cuerpos infectados de sus propias víctimas dentro de los muros de Kaffa, propagando el terror y la enfermedad entre sus enemigos. Se cree que este acto macabro pudo haber contribuido a la expansión de la peste negra por Europa, una pandemia que se cobró la vida de millones de personas. Siglos después, durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés llevó a cabo experimentos con armas biológicas en Manchuria, China. La Unidad 731, dirigida por el infame Shiro Ishii, se convirtió en un macabro laboratorio donde se realizaron atrocidades inimaginables en nombre de la investigación. Prisioneros de guerra, utilizados como conejillos de indias, fueron infectados con antrax, cólera, peste bubónica y otras enfermedades. Los horrores de la Unidad 731 son un recordatorio escalofriante del potencial de la humanidad para la crueldad y la barbarie. Capítulo 3. La era atómica. La destrucción absoluta. El 6 de agosto de 1945, el mundo cambió para siempre. Un resplandor cegador sobre Hiroshima, Japón, marcó el comienzo de la era atómica. La bomba atómica, una fuerza de la naturaleza desatada por la mano del hombre, había demostrado su poder destructivo. La decisión del presidente estadounidense, Harry S. Truman, de lanzar la bomba sobre Hiroshima y 3 días después sobre Nagasaki sigue siendo objeto de debate. Se argumentó que era necesario para poner fin a la Segunda Guerra Mundial y evitar más derramamiento de sangre.
Sin embargo, el costo humano fue devastador. Se estima que más de 200.000 personas murieron instantáneamente en las dos ciudades. La radiación dejó una cicatriz invisible, cobrándose la vida de miles más en los años posteriores. Las imágenes de Hiroshima y Nagasaki, ciudades reducidas a escombros, con sus habitantes sufriendo los efectos de la radiación, conmocionaron al mundo. La era atómica trajo consigo la promesa de progreso científico, pero también la amenaza de la aniquilación total. La humanidad había creado un arma con el poder de destruir el mundo que conocía. Capítulo 4. La guerra psicológica. Moldear la mente del enemigo. En la batalla por la supervivencia, la mente puede ser un campo de batalla tan importante como cualquier frente de combate. La guerra psicológica, el uso de la propaganda, la desinformación y otras tácticas no letales, busca socavar la moral del enemigo, sembrar la discordia y, en última instancia, controlar su voluntad de luchar. Un ejemplo paradigmático de la guerra psicológica lo encontramos en la Alemania nazi. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, construyó un aparato de control de la información sin precedentes, utilizando la radio, el cine y la prensa para difundir la ideología nazi y demonizar a sus enemigos. La propaganda nazi creó un culto a la personalidad alrededor de Adolf Hitler, presentándolo como un líder infalible y un salvador de la nación alemana. Se culpó a los judíos, comunistas y otros grupos minoritarios de los males que aquejaban a Alemania, alimentando el odio y la paranoia. La guerra psicológica no se limita al campo de batalla. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética libraron una guerra de propaganda, utilizando la radio, la televisión y el cine para promover sus ideologías y desacreditar al enemigo. En la era digital, la guerra psicológica ha adquirido nuevas dimensiones. La desinformación se propaga como la pólvora en las redes sociales, manipulando la opinión pública y erosionando la confianza en las instituciones. Las fake news se han convertido en un arma poderosa en manos de aquellos que buscan sembrar el caos y la división. Capítulo 5. Asedios prolongados. La guerra de hambre. Imaginen una ciudad sitiada, rodeada por un enemigo implacable. Las murallas, antes símbolo de seguridad, se convierten en barrotes de una prisión a cielo abierto. Los víveres se agotan, el hambre se apodera de las calles, la muerte se convierte en una presencia constante. Esta es la realidad brutal de los asedios prolongados. Un ejemplo desgarrador es el sitio de Leningrado, hoy San Petersburgo, durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas, decididas a doblegar la ciudad, la sometieron a un bloqueo que duró casi 900 días. Atrapados en una trampa mortal, los habitantes de Leningrado se enfrentaron a una agonía lenta e implacable. El hambre se convirtió en un enemigo invisible, más letal que cualquier bomba. La gente se vio obligada a comer pasto, cuero, pegamento, cualquier cosa que pudiera calmar el hambre atroz. Se estima que más de 1 millón de civiles murieron durante el sitio de Leningrado, la mayoría de hambre y enfermedades relacionadas con la malnutrición. Los sobrevivientes quedaron marcados para siempre por la experiencia, con cicatrices físicas y emocionales que perduraron mucho después de que terminara la guerra. El sitio de Leningrado es un recordatorio brutal de la crueldad humana, de la capacidad para infligir sufrimiento extremo en nombre de la victoria. Una mancha oscura en la historia de la humanidad. Una advertencia sobre los horrores que pueden desatarse cuando la guerra se ensaña con los más vulnerables. Desde las cenizas de la tierra quemada hasta la sombra invisible de la guerra psicológica, la historia militar está plagada de ejemplos de estrategias brutales. La búsqueda de la victoria, a menudo impulsada por la ambición, la venganza o la ideología, ha llevado a la humanidad a traspasar los límites de la crueldad. Estas estrategias, aunque efectivas en términos militares, nos confrontan con un dilema moral. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la victoria? ¿Cuál es el costo humano aceptable en el crisol de la guerra? La historia nos recuerda que la guerra deja cicatrices profundas, no solo en el paisaje, sino también en el alma humana. Es nuestro deber recordar estas lecciones, no para glorificar la violencia, sino para aprender de los errores del pasado y construir un futuro más pacífico. La guerra saca lo peor de la humanidad, y estas estrategias lo demuestran.
¿Cuál de estas tácticas te parece la más cruel? Déjamelo en los comentarios y suscríbete a El Arte de la Guerra para más documentales épicos.